Hola, entremos de lleno a nuestro análisis de hoy, porque vamos a adentrarnos en un texto literario antiguo que es honestamente fascinante. Nos ofrece un arco narrativo de pura transformación. O sea, si hacemos un análisis literario e imparcial del capítulo 10 del libro de Zacarías, nos topamos con una historia que arranca en la desesperanza total y culmina en un triunfo arrollador. Pasa literalmente de describir a un grupo de ovejas errantes, súper vulnerables, a presentarlas como imponentes caballos de guerra. Así de radical es el giro de guión. Así que preparémonos para desglosar cómo este poema antiguo construye una imagen tan poderosa versículo por versículo. Ok, entremos en materia. Esta cruda frase del versículo 2 establece inmediatamente el escenario de esta obra. El texto nos dice, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Es una imagen de muchísima desolación, ¿no? Aquí el autor no nos está hablando de un simple problema logístico, está planteando una profunda y gravísima crisis de liderazgo. Nos pinta a un grupo de personas completamente a la deriva, expuestas a cualquier peligro, sin absolutamente ninguna figura que las guíe o las proteja en medio del caos. Y esto ilustra de manera brillante la raíz del problema. Hay un contraste fascinante aquí. Por un lado, el texto nos describe a la figura divina proveyendo cosas tangibles y reales, como la lluvia en la estación tardía y hierba verde en el campo, cosas que sustentan la vida. Y por el otro lado, tenemos a esos líderes y sistemas en los que la gente confiaba ciegamente, los adivinos y los ídolos. ¿Y qué ofrecen a cambio? Pues mentiras, sueños que jamás se cumplen y lo que el autor llama vano consuelo. Es el clásico choque entre la abundancia que nutre y las promesas vacías que dejan a todos hambrientos y más perdidos que antes. Y para entender bien de qué estamos hablando con esto de las promesas vacías, tenemos que descifrar un símbolo muy antiguo que aparece aquí, los terafines. Básicamente eran pequeños ídolos domésticos, figuritas que las familias de esa época tenían en sus casas y a las que consultaban buscando un alivio rápido en tiempos de crisis. Pero como nos muestra el análisis, depender de estos terafines fue justo lo que llevó al rebaño a vagar sin esperanza. Prometían soluciones mágicas e inmediatas, pero al final del día dejaban a las personas aún más vulnerables, haciendo más evidente la ausencia de un líder de verdad. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone intensa y la narrativa da un vuelco espectacular. La pasividad se acaba de golpe en el versículo 3. Hay un punto de inflexión súper energético. El enojo divino se enciende. Pero fíjense bien, de repente toda esa tremenda agitación no va dirigida a las ovejas descarriadas, sino directamente a los pastores falsos, a los líderes que no hicieron su trabajo. El texto declara, castigaré a los jefes. Hay una rendición de cuentas inminente, un cambio de tono drástico que prepara el terreno para la gran transformación. Y ahora llegamos a la parte más impactante del texto. La metáfora que usa el autor aquí es brutal y hermosa a la vez. Pasamos de ver a un rebaño indefenso y asustadizo a contemplar a un imponente caballo de honor en la guerra. O sea, es difícil pensar en un contraste literario más extremo. Ya no son las víctimas pasivas de su entorno. Esta intervención cambia su identidad por completo, transformando esa vulnerabilidad absoluta en una fuerza majestuosa e imparable. Para que entendamos bien esta nueva identidad, el versículo 4 nos suelta 4 símbolos superpoderosos que emergen de este pueblo restaurado. Vamos a desglosarlo rápido. La piedra angular, que representa la base sólida de cualquier estructura. La clavija, que es ese soporte inquebrantable del que cuelga el peso. El arco de guerra, una clarísima alusión al poder ofensivo. Y por último, la mención de todo gobernante, que habla de soberanía pura. Mezclando estas ideas arquitectónicas y militares, el poema nos dice que el pueblo ya no solo sobrevive, sino que se convierte en una fuerza formidable capaz de sostenerse sola. Y no tarda nada en poner a prueba esa fuerza. La descripción de la batalla que sigue es sumamente dinámica. Fíjense en las imágenes visuales. Estas mismas personas que hace un rato deambulaban sin rumbo, ahora son descritas como guerreros valientes pisoteando a sus enemigos como si fueran lodo en las calles. Y lo más loco de todo es que el texto dice que los que cabalgan en caballos serán avergonzados. O sea, la infantería, la gente de a pie, que antes era un simple rebaño, de repente domina la caballería, que era como el tanque de guerra de aquella época. Es una inversión de roles total. Pero ojo, el punto crucial de todo esto es que esta fuerza militar no es la meta final. Es solo un medio para una resolución mucho más profunda. En esta parte del versículo 6, la narración pisa el freno, baja el ritmo y se vuelve más reflexiva. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver. La solución real que plantea el texto no es solo ganar batallas épicas, es la restauración de la comunidad. Es la promesa de juntar los pedazos rotos y traer a casa a todos los que habían quedado descartados en el exilio. Y claro, esta restauración cambia por completo el ambiente del poema. Pasamos del ruido de la guerra a una alegría inmensa y súper genuina.
El autor dice que los corazones se alegran como a causa del vino, lo que es una forma genial de ilustrar una celebración de esas que desbordan. Pero hay un detalle lindísimo aquí. Dice que sus hijos también verán y se alegrarán. Ya no estamos hablando de los soldados en el frente, sino de una paz familiar, una paz multigeneracional. Es lo opuesto al sufrimiento inicial. El dolor de no tener guía se cambia por una fiesta familiar que perdura. Ahora, para llegar a esa paz, los versículos 8 y 9 nos marcan una secuencia cronológica muy específica. Todo arranca con la fase 1, que es un simple llamado con un silbido. Es una metáfora brillante, como el silbido agudo de un pastor que corta a través del ruido para reunir a sus ovejas esparcidas. De ahí pasamos a la fase 2, la redención. Luego, en la fase 3 ocurre algo mental. Aunque están regados por países lejanos, de repente recuerdan quiénes son, recuerdan su identidad. Y finalmente la fase 4, el retorno triunfal y seguro a casa, pero esta vez acompañados de sus hijos. Y si queremos dimensionar lo que realmente está pasando, tenemos que mirar la geografía de esta promesa. El texto nombra explícitamente a Egipto y a Asiria como los lugares de donde serán recogidos. Históricamente, estamos hablando de las dos superpotencias más opresoras de la antigüedad. ¿Y a dónde los llevan? A las tierras de Galaad y del Líbano. En aquel entonces, esas regiones eran famosas por ser un paraíso absoluto, superfértiles, con pastos verdes enormes y bosques imponentes. Es un viaje literal desde el epicentro de la opresión hacia un paraíso de abundancia. Pero hay un detallito al final del versículo 10 que nos vuela la cabeza. El texto asegura que estas regiones tan inmensas de Galaad y el Líbano no van a dar abasto. Dice exactamente, y no les bastará. Este pequeño apunte geográfico nos revela la escala monumental de esta restauración. Habrá tanta, pero tanta gente sanada y restaurada que van a superar la capacidad física de las tierras más fértiles del mundo conocido. El rebaño que casi fue destruido ahora crece a un nivel que rompe con todos los esquemas de la época. Y para que un éxodo tan masivo sea posible, la literatura nos muestra a la naturaleza misma inclinándose para abrir paso. Es súper interesante ver cómo la tribulación, el sufrimiento, ya no es algo que sufren las personas, sino una fuerza que pasa físicamente por el mar y golpea las olas para someterlas. Además, el texto dice que se secarán todas las profundidades del río. Es una forma de decir que cualquier obstáculo natural gigante, llámese mares furiosos o ríos traicioneros, será literalmente sometido para garantizar que la comunidad regrese sana y salva. Claro que, para que todo este retorno funcione a largo plazo, hay que arrancar el problema de raíz. Y por eso, la fase de agitación de este relato termina sellando el destino de los opresores históricos. Declara sin titubeos la caída literal de los grandes imperios. La soberbia de Asiria se va al suelo y el cetro de poder de Egipto se pierde para siempre. Desmantelar a estas potencias significa que esta nueva paz no es solo un respiro temporal, es un entorno de seguridad permanente. El rebaño no volverá a ser víctima de abusos. Punto final. Y así llegamos a la armoniosa resolución de todo este viaje literario. El versículo 12 cierra este arco dramático con una frase contundente. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre. Es el contraste perfecto a cómo empezamos nuestro análisis hoy. Aquellas ovejas perdidas que deambulaban ciegamente, sufriendo por no tener pastor, ahora caminan con un propósito fijo. Tienen bases sólidas, viven seguros y están empoderados por una identidad renovada y una dirección clarísima. El ciclo de la vulnerabilidad se ha cerrado de la manera más épica posible. Y todo esto nos deja con algo profundo en qué pensar. Cuando miramos los temas universales que toca este texto antiguo, las crisis de liderazgo, la tremenda vulnerabilidad humana y esa restauración inesperada, nos surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo resuena hoy en día esta visión de convertir la vulnerabilidad extrema en fortaleza? Esto de confiar en promesas falsas, golpear fondo y buscar cómo reconstruir una comunidad sigue siendo el pan de cada día en nuestra sociedad moderna, ¿no creen? Ojalá esta exploración nos invite a ver con nuevos ojos cómo estas historias de superación humana llevan milenios codificadas en la literatura. Ha sido un placer desglosar todo esto. Hasta el próximo análisis.